En los archivos del Museo de Historia de Madrid, entre miles de fotografías que documentan la vida cotidiana de principios del siglo XX, existe una imagen que ha perturbado a todos los expertos que han tenido la desfortuna de analizarla. Lo que parecía ser una simple fotografía familiar de 1911 se ha convertido en el centro de una investigación que ha dejado a historiadores, fotógrafos forenses y archivistas completamente desconcertados. La imagen muestra a una niña de aproximadamente 8 años, vestida con el típico atuendo de la época, un vestido largo de color oscuro y un sombrero adornado con flores. Está de pie junto a lo que parece ser la entrada de una casa señorial en el barrio de Salamanca. A primera vista, nada en la fotografía sugiere algo fuera de lo común. Sin embargo, cuando los expertos utilizaron tecnología moderna para ampliar y mejorar la imagen, lo que descubrieron los dejó helados. Si te gustan las historias que desafían nuestra comprensión de la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias inquietantes esperándote y no querrás perderte ni una sola. El descubrimiento comenzó en marzo de 2011. Exactamente 100 años después de que la fotografía fuera tomada. Dr. Carlos Mendoza, historiador especializado en el Madrid de principios del siglo XX, trabajaba en su despacho de la Universidad Complutense cuando recibió una llamada del archivo municipal. Elena Vázquez, la archivista jefe, había encontrado una caja de fotografías que había permanecido sin catalogar durante décadas. Carlos, necesito que vengas a ver esto, le dijo Elena por teléfono, su voz temblorosa de una manera que él nunca había escuchado antes. Hay algo en estas fotografías que no puedo explicar. El despacho de Elena estaba ubicado en el sótano del archivo, un lugar silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que contenían cajas y cajas de documentos históricos. Cuando Carlos llegó, encontró a Elena sentada frente a su escritorio, con una lupa en la mano y varias fotografías esparcidas ante ella. «Mira esta», dijo Elena, señalando la fotografía de la niña con el sombrero. Fue tomada en 1911, en la calle Serrano. Al principio no vi nada extraño, pero cuando comencé a examinarla más de cerca, Carlos tomó la lupa y se inclinó sobre la imagen. La fotografía estaba en sorprendentemente buen estado para tener más de 100 años. La niña miraba directamente a la cámara con una expresión seria, como era común en las fotografías de la época. Sus ojos oscuros parecían seguir al observador, y su pequeña mano derecha reposaba sobre lo que parecía ser un bastón o paraguas. «¿Qué se supone que debo ver?», preguntó Carlos, ajustando la lupa. «Mira sus ojos», susurró Elena. «Mira muy de cerca». Carlos enfocó la lupa en el rostro de la niña. Al principio, solo vio lo que esperaba ver, los ojos de una niña de la época eduardiana. Pero gradualmente, algo comenzó a perturbarlo. Había algo en la mirada de la niña que no encajaba. Algo que parecía demasiado consciente, demasiado presente. «Elena, esto es solo una fotografía antigua», dijo Carlos, aunque su voz carecía de convicción. Las técnicas fotográficas de la época a veces creaban efectos extraños. «Eso pensé yo también», respondió Elena, tomando otra fotografía de la mesa. «Hasta que encontré esta». La segunda fotografía mostraba la misma calle, tomada desde un ángulo ligeramente diferente, pero claramente en la misma fecha. La casa señorial era visible en el fondo, pero no había rastro de la niña con el sombrero. «Podrían haber sido tomadas en momentos diferentes», sugirió Carlos, pero ya sentía un nudo formándose en su estómago. Elena negó con la cabeza y le mostró el reverso de ambas fotografías. Ambas tenían la misma fecha escrita a mano, 15 de mayo de 1911, y la misma firma del fotógrafo, J. Martínez, Madrid. «Carlos, mira el reloj de la torre de la iglesia en el fondo», dijo Elena.
su voz apenas audible. En ambas fotografías marca exactamente las 3:15. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión para ambos investigadores. Carlos canceló sus clases en la universidad y Elena trabajó horas extras en el archivo. Decidieron contactar a María José Herrera, una especialista en fotografía forense del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, conocida por su trabajo en la autenticación de documentos históricos. María José llegó al archivo un martes lluvioso de abril. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris, recogido en un moño, y gafas que parecían haber visto décadas de trabajo minucioso. Su reputación la precedía. Había trabajado en casos que habían aparecido en los periódicos nacionales, desenmascarando falsificaciones y resolviendo misterios históricos. «Veamos qué tenemos aquí», dijo María José, colocando su equipo portátil sobre la mesa de Elena. Tenía consigo una cámara digital de alta resolución, varios tipos de lentes de aumento y un pequeño microscopio portátil. Primero, fotografió ambas imágenes con su cámara digital, capturando cada detalle con una resolución imposible de imaginar en 1911. Luego, conectó la cámara a su computadora portátil y comenzó a examinar las imágenes en la pantalla. «Las placas fotográficas parecen auténticas», murmuró, examinando la composición química del papel. El tipo de papel, la emulsión, todo corresponde a la época. No hay signos de manipulación digital moderna. Pero cuando comenzó a ampliar la imagen de la niña, su expresión cambió gradualmente. Primero fue curiosidad, luego confusión, y finalmente algo que se acercaba al horror. «Esto es imposible», susurró alejándose de la pantalla. «¿Qué ves?», preguntó Carlos, acercándose a la computadora. María José señaló la pantalla, donde la imagen había sido ampliada hasta mostrar solo el rostro de la niña. «Miren sus ojos. No solo están mirando a la cámara, están mirando directamente a través de la lente, como si pudiera ver al fotógrafo, como si pudiera vernos a nosotros ahora». Elena se acercó más. «Eso es lo que pensé desde el principio, pero creí que estaba imaginando cosas». «No», dijo María José, su voz tensa. «Hay algo más. Miren la reflexión en sus pupilas». Amplió aún más la imagen, enfocándose en los ojos de la niña. En la tecnología de 1911, los reflejos en las pupilas raramente eran lo suficientemente claros como para distinguir detalles específicos. Pero en esta fotografía, la reflexión era cristalina. Lo que vieron los dejó sin palabras. En las pupilas de la niña, claramente visible, estaba el reflejo de una cámara moderna. No la cámara de placas grandes y trípode que habría usado un fotógrafo en 1911, sino una cámara digital compacta, del tipo que se usaría un siglo después. «Esto tiene que ser un error», murmuró Carlos. «Una ilusión óptica, algún tipo de pareidolia». María José negó con la cabeza lentamente. «He visto miles de fotografías en mi carrera. He identificado falsificaciones hechas con las técnicas más sofisticadas. Esto no es una falsificación y no es una ilusión óptica». «¿Entonces qué es?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admitió María José, «pero hay algo más que necesitan ver». Volvió a la imagen completa y comenzó a examinar otras partes de la fotografía. Señaló la sombra que la niña proyectaba en el suelo. «Observen la dirección de la sombra», dijo. «Ahora miren las sombras de los otros elementos en la fotografía. La entrada de la casa, los postes de la calle, los árboles en el fondo». Carlos y Elena estudiaron la imagen cuidadosamente. Gradualmente se dieron cuenta de lo que María José había descubierto. Todas las sombras en la fotografía apuntaban hacia el este, indicando que la foto había sido tomada por la mañana. Todas, excepto la sombra de la niña, que apuntaba hacia el oeste, como si hubiera sido fotografiada por la tarde. «Es como si ella estuviera en un momento diferente del día», susurró Elena. «O en un día completamente diferente», añadió María José. Los tres se quedaron en silencio, contemplando las implicaciones de lo que habían descubierto. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del archivo, creando un ritmo hipnótico
que parecía subrayar la irrealidad de la situación. «Necesitamos más información sobre esta fotografía», dijo finalmente Carlos. «¿Hay algún registro de quién era esta niña? ¿Algún contexto sobre cuándo y por qué fue tomada?» Elena consultó los archivos que acompañaban la caja de fotografías. Según los registros, todas estas fotografías fueron donadas al archivo en 1962 por la familia Mendoza Rivas. Aparentemente, pertenecían a un fotógrafo llamado Joaquín Martínez, que trabajó en Madrid entre 1905 y 1920. ¿Mendoza Rivas?, preguntó Carlos, sorprendido. «Ese es mi apellido. Podría ser posiblemente un pariente», confirmó Elena. «Los registros indican que el fotógrafo trabajaba principalmente en encargos privados para familias adineradas del barrio de Salamanca. María José había estado trabajando silenciosamente en su computadora. He estado comparando esta fotografía con otras del mismo periodo en nuestra base de datos. Hay algo que quiero verificar». Conectó la fotografía con un programa de reconocimiento facial, adaptado para trabajar con imágenes históricas. Después de varios minutos, el programa emitió un sonido de confirmación. «Encontró una coincidencia», dijo María José, su voz llena de incredulidad. En la pantalla apareció otra fotografía, esta tomada en 1923, 12 años después. Mostraba a una joven mujer de aproximadamente 20 años, de pie frente a la misma casa señorial. Llevaba un vestido de la moda de los años 20 y tenía el cabello cortado en el estilo bob que era popular en la época. «Es ella», susurró Elena. «Es la misma persona, pero mayor». Pero eso no era lo más perturbador. Lo que realmente los inquietó fue que la joven mujer en la fotografía de 1923 llevaba exactamente el mismo sombrero que la niña en la fotografía de 1911. Un sombrero que obviamente había sido demasiado grande para una niña de 8 años, pero que ahora le quedaba perfecto. «Esto no tiene sentido», murmuró Carlos. «Si ella tenía 8 años en 1911, habría tenido 20 en 1923. Pero ese sombrero, es imposible que conservara el mismo sombrero durante 12 años, especialmente uno que le quedaba mal cuando era niña». María José amplió ambas imágenes, colocándolas lado a lado en la pantalla. «Hay algo más», dijo, señalando el fondo de ambas fotografías. «Miren la casa detrás de ella. En la fotografía de 1911, la casa se veía nueva, con la pintura fresca y los detalles arquitectónicos nítidos. En la fotografía de 1923, la misma casa mostraba signos de envejecimiento. La pintura había comenzado a pelarse, algunas de las ventanas tenían grietas y el jardín parecía menos cuidado». «Eso es normal», dijo Carlos. 12 años es tiempo suficiente para que una casa muestre signos de deterioro. «Sí», acordó María José, excepto por un detalle. Amplió una sección específica de ambas fotografías, mostrando una ventana en el segundo piso de la casa. En la fotografía de 1911, la ventana estaba cerrada, con cortinas oscuras visibles detrás del cristal. En la fotografía de 1923, la misma ventana estaba abierta, y en esa ventana abierta, apenas visible pero claramente presente, estaba la silueta de una niña pequeña con un sombrero, observando hacia la calle. El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar sus propios latidos del corazón. Elena fue la primera en hablar, su voz temblorosa. «Es como si ella estuviera atrapada en un bucle temporal», susurró. «Como si la niña de 1911 estuviera observando a su yo futuro de 1923. María José cerró la computadora bruscamente. «Creo que hemos visto suficiente por hoy», dijo, comenzando a empacar su equipo con movimientos nerviosos. «Necesito tiempo para procesar esto». Pero Carlos no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «No podemos simplemente ignorar esto. Tenemos que encontrar más información sobre esta familia, sobre esta casa». Elena asintió, aunque su rostro había palidecido considerablemente. Los registros municipales podrían tener información sobre los propietarios de la casa en esa época. Durante las siguientes semanas,
Los tres investigadores se sumergieron en los archivos municipales, los registros parroquiales y los periódicos de la época. Gradualmente, comenzaron a reconstruir la historia de la familia que había vivido en la casa señorial de la calle Serrano. La casa había pertenecido a la familia Aguirre, una próspera familia de comerciantes que había hecho fortuna en el negocio textil. El patriarca, don Eduardo Aguirre, había comprado la propiedad en 1908 y se había mudado allí con su esposa, doña Carmen, y su única hija, Isabela. Los registros parroquiales confirmaron que Isabela Aguirre había nacido en 1903, lo que significaba que tenía exactamente 8 años en 1911, la edad que aparentaba la niña en la fotografía. Pero fue en los archivos del periódico ABC donde encontraron la información que cambiaría todo. El 16 de mayo de 1911, un día después de que se datara la fotografía misteriosa, el periódico había publicado una pequeña nota en la sección de sucesos locales. Ayer por la tarde, la pequeña Isabela Aguirre, de 8 años de edad, desapareció de su hogar en la calle Serrano sin dejar rastro. La niña había sido vista por última vez por la mañana, jugando en el jardín de la casa familiar. Sus padres, don Eduardo y doña Carmen Aguirre, han ofrecido una recompensa por cualquier información que conduzca a su paradero. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva. Los artículos de seguimiento revelaron que Isabela Aguirre nunca fue encontrada. La búsqueda continuó durante meses, pero gradualmente la historia desapareció de los periódicos. La familia Aguirre se mudó de Madrid en 1912, incapaces de soportar los recuerdos de su hogar. Pero eso planteaba una pregunta inquietante. Si Isabela Aguirre desapareció el 15 de mayo de 1911, ¿quién era la joven mujer en la fotografía de 1923? Elena descubrió la respuesta en los registros de defunción del cementerio de San Isidro. En 1924, exactamente un año después de que se tomara la segunda fotografía, una mujer llamada Isabela Aguirre había sido enterrada en el cementerio. Según el certificado de defunción, había muerto a los 20 años de edad por causas naturales. Pero lo más perturbador era la dirección que aparecía en el certificado. La misma casa señorial en la calle Serrano que la familia Aguirre había abandonado 12 años antes. «Esto es imposible», murmuró Carlos, leyendo el documento por tercera vez. Si la familia se mudó en 1912, ¿cómo es posible que Isabela estuviera viviendo en la casa en 1924? María José había estado inusualmente silenciosa durante las últimas semanas de investigación. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. «He estado pensando en las leyes de la fotografía», dijo. En 1911, para capturar una imagen clara de una persona, especialmente de un niño, el sujeto tenía que permanecer completamente inmóvil durante varios segundos, a veces hasta un minuto completo. «Sí», confirmó Carlos. Las técnicas fotográficas de la época requerían tiempos de exposición muy largos. «Pero miren esta fotografía», continuó María José, señalando la imagen de la niña. «No hay el más mínimo movimiento borroso, ni siquiera en su cabello, que debería haberse movido con la brisa. Es como si hubiera estado congelada en el tiempo». Elena se estremeció. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que tal vez la fotografía capturó algo más que una imagen», respondió María José. «Tal vez capturó un momento que no debería haber existido». Decidieron hacer una última visita a la casa en la calle Serrano. La propiedad había cambiado de manos varias veces a lo largo de los años y ahora estaba dividida en apartamentos. El propietario actual, un hombre mayor llamado señor Jiménez, los recibió con curiosidad cuando explicaron el propósito de su visita. «Claro, conozco las historias sobre esta casa», dijo, guiándolos a través del vestíbulo principal. «Los inquilinos a menudo mencionan cosas extrañas, sonidos de pasos en el segundo piso cuando no hay nadie allí, puertas que se abren solas, esa ventana en particular que siempre parece estar abierta sin importar cuántas veces la cierren», señaló hacia la misma ventana que habían visto en las fotografías. «¿Ha visto algo más?»,
preguntó Elena, su voz tensa. El señor Jiménez dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Bueno, hay inquilinos que juran haber visto a una niña pequeña en el jardín al amanecer. Siempre lleva un sombrero con flores. Pero cuando se acercan, no hay nadie allí. Los tres investigadores intercambiaron miradas significativas. ¿Podríamos ver el jardín?, preguntó Carlos. El jardín trasero conservaba gran parte de su diseño original. Había un sendero de grava que serpenteaba entre parterres de flores, y en el centro un viejo rosal que claramente había estado allí durante décadas. María José comenzó a tomar fotografías del área con su cámara digital, documentando cada ángulo. Cuando revisó las imágenes en la pantalla de la cámara, se detuvo abruptamente. «Vengan aquí», dijo. Su voz apenas audible. «Rápido». En la pantalla de la cámara, clara como el día, estaba la imagen de una niña pequeña de pie junto al rosal. Llevaba el mismo vestido oscuro y el mismo sombrero con flores que habían visto en la fotografía de 1911. Pero cuando levantaron la vista del jardín, no había nadie allí. Elena comenzó a respirar rápidamente, al borde del pánico. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Las fotografías no mienten, pero esto es imposible». Carlos tomó la cámara de las manos temblorosas de María José y miró la imagen. La niña en la fotografía digital tenía exactamente la misma expresión que en la fotografía histórica, seria, atenta, con esos ojos que parecían mirar directamente al observador. Pero había algo diferente. En la nueva fotografía, la niña sostenía algo en su mano izquierda. Algo que no había estado visible en la fotografía original. Era una fotografía, una pequeña fotografía en blanco y negro. María José amplió la imagen en la pantalla de la cámara, enfocándose en lo que la niña sostenía. Gradualmente, la imagen se hizo clara. Era la fotografía de 1923. La imagen de la joven mujer de 20 años, de pie frente a la casa. Ella lo sabía, susurró Elena. En 1911 ella ya sabía lo que iba a pasar en 1923. El señor Jiménez se había quedado junto a ellos, observando sus reacciones con creciente preocupación. «¿Están bien? Parecen como si hubieran visto un fantasma». Carlos se dio la vuelta para mirarlo. «Señor Jiménez, ¿qué sabe exactamente sobre la historia de esta casa?». El anciano suspiró y se sentó en un banco del jardín. «Mi abuelo trabajaba como jardinero para la familia Aguirre en 1911. Él me contó la historia cuando era niño, aunque nunca la creí completamente hasta que compré esta propiedad». «¿Qué historia?», preguntó María José, aunque por su expresión ya temía la respuesta. «Según mi abuelo, la pequeña Isabela no desapareció de la manera que informaron los periódicos. Él estaba trabajando en el jardín esa mañana del 15 de mayo, cuando vio algo que lo marcó para el resto de su vida». El señor Jiménez hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Vio a un hombre con una cámara fotográfica tomando retratos de la niña, pero cuando se acercó para ver quién era, el hombre había desaparecido. Solo quedaba Isabela, de pie exactamente donde la habían estado fotografiando, pero ella ya no se movía, ya no respondía cuando le hablaban. Era como si parte de su alma hubiera sido capturada en esa fotografía. «¿Qué pasó después?», preguntó Elena, aunque su voz era apenas un susurro. «Según mi abuelo, Isabela vivió en una especie de estado de trance durante los siguientes 12 años. Sus padres la llevaron con médicos, con especialistas, incluso con curanderos, pero nadie pudo explicar qué le había pasado. Ella crecía físicamente, pero era como si su mente hubiera permanecido atrapada en ese momento de 1911. «¿Y la fotografía de 1923?» preguntó Carlos. «Ah, esa», dijo el señor Jiménez con una sonrisa triste. «Mi abuelo estaba allí ese día también. Había vuelto a trabajar en la casa después de que los nuevos propietarios la compraran. Vio cuando el mismo hombre misterioso apareció nuevamente con su cámara. Esta vez, cuando tomó la fotografía de Isabela, ahora ya adulta, ella finalmente pudo descansar». «¿Descansar?», repitió María José. «Murió esa misma noche», confirmó el señor Jiménez. «Pacíficamente,
en su sueño, como si finalmente hubiera sido liberada de lo que sea que la había estado reteniendo durante todos esos años. Los tres investigadores se quedaron en silencio procesando la historia. La lógica científica luchaba contra lo que habían visto con sus propios ojos. Señor Jiménez, dijo finalmente Carlos, ¿alguna vez su abuelo describió al hombre con la cámara? El anciano asintió lentamente. Dijo que era joven, tal vez de 30 años, con cabello oscuro y ojos intensos, pero lo más extraño era su cámara. Según mi abuelo, no se parecía a ninguna cámara que hubiera visto antes. Era pequeña, compacta, como si fuera de una época diferente. María José sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó pesadamente en el banco junto al señor Jiménez. Una cámara digital, murmuró. Describió una cámara digital en 1911. ¿Perdón?, preguntó el señor Jiménez confundido. Carlos se acercó a María José, preocupado por su palidez repentina. ¿Estás bien? No, respondió ella, su voz temblorosa. No estoy bien, porque creo que acabo de entender lo que realmente pasó aquí. Se levantó lentamente del banco y caminó hacia el lugar donde habían visto a la niña en la fotografía digital. Las fotografías no mienten, dijo, repitiendo las palabras que había dicho semanas antes. Pero el tiempo, tal vez el tiempo no funciona de la manera que creemos que funciona. Elena se acercó a ella. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez el hombre con la cámara digital no era de 1911, respondió María José, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. Tal vez era de nuestro tiempo. Tal vez era alguien que encontró una manera de viajar atrás. Eso es imposible, protestó Carlos, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es?, preguntó María José. Hemos visto evidencia fotográfica de una niña que debería haber desaparecido en 1911, pero que aparentemente vivió hasta 1924. Hemos visto reflejos de tecnología moderna en una fotografía centenaria. Hemos capturado la imagen de esa misma niña con nuestras propias cámaras digitales. ¿Pero quién sería capaz de hacer algo así?, preguntó Elena. ¿Y por qué? María José se detuvo bruscamente, como si hubiera sido golpeada por un rayo. Lentamente se volvió hacia Carlos. «Carlos», dijo, su voz apenas audible. «¿Cuál es tu nombre completo?» «Carlos Eduardo Mendoza Rivas», respondió él confundido. «¿Por qué?» «La fotografía fue donada al archivo por la familia Mendoza Rivas», susurró Elena, comprendiendo de repente. «Y el fotógrafo original se llamaba J. Martínez». «Joaquín», murmuró Carlos, su rostro perdiendo todo el color. «Mi segundo nombre es Joaquín. Carlos Joaquín Mendoza Rivas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres se miraron entre sí, cada uno llegando a la misma conclusión imposible pero innegable. «Carlos», dijo María José lentamente, «¿alguna vez has tenido sueños sobre esta época, sobre 1911? Carlos asintió lentamente, como si estuviera en trance. Desde que era niño, siempre el mismo sueño. Una niña con un sombrero, una casa antigua, una cámara que no debería existir. Y has estado experimentando con fotografía digital avanzada, ¿verdad?, continuó María José. Técnicas de captura temporal, manipulación de la luz. Sí, pero eso es solo investigación académica, protestó Carlos débilmente. Estoy desarrollando métodos para preservar mejor las fotografías históricas. Elena tomó la fotografía original de 1911 de la mesa donde la habían dejado. La estudió cuidadosamente, luego miró a Carlos. «Carlos», dijo suavemente, «mira tus propios ojos en un espejo. Ahora mira los ojos del fotógrafo reflejados en las pupilas de la niña». Carlos tomó la lupa con manos temblorosas y se acercó a un espejo que colgaba en la pared del jardín. Comparó su propio reflejo con la imagen amplificada en la fotografía. Los ojos eran idénticos. «Esto no puede estar pasando», susurró, dejando caer la lupa. Yo nunca, tal vez aún no», dijo María José suavemente. «Tal vez el Carlos que tomó esa fotografía es el Carlos del futuro. Un Carlos que encontró una manera de viajar al pasado». «¿Pero por qué?», preguntó Elena. «¿Por qué alguien haría algo así?». La respuesta llegó en forma de una voz joven y clara que resonó a través del jardín. «Para salvarme». Los tres se giraron hacia la fuente de la voz. Allí, junto al rosal,
estaba Isabela Aguirre. No era una imagen en una fotografía o un reflejo en una cámara. Era real, sólida, presente. «Isabela», susurró Elena, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. La niña asintió, su expresión seria pero no amenazante. «He estado esperando tanto tiempo para poder hablar con ustedes». «¿Cómo es posible que estés aquí?», preguntó Carlos, su voz llena de asombro. «Porque tú me diste la posibilidad», respondió Isabela. «Cuando tomaste mi fotografía en 1911, no solo capturaste mi imagen, capturaste mi momento, mi existencia en el tiempo. Me diste la oportunidad de existir fuera del flujo normal del tiempo». «Pero yo nunca he viajado al pasado», protestó Carlos. Isabela sonrió por primera vez, una sonrisa triste, pero esperanzada. «Aún no, pero lo harás. En 3 años, en 2014, terminarás tu investigación sobre la manipulación temporal a través de la fotografía. Descubrirás una manera de enviar no solo imágenes, sino conciencia al pasado». «¿Por qué?», preguntó María José. «¿Por qué Carlos haría algo tan peligroso?». «Porque descubrirá que yo era su bisabuela», respondió Isabela, con una voz que parecía llevar el peso de un siglo. «Y porque en su línea temporal original, mi desaparición en 1911 causó una serie de eventos que llevaron a que su familia nunca existiera». Carlos sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Eso significa que creaste una paradoja temporal», confirmó Isabela. «Al salvarme, permitiste que tu propia línea familiar continuara. Pero al hacerlo, también me condenaste a existir en un estado liminal, entre el tiempo y la eternidad». Elena se acercó lentamente a la niña. «¿Por qué no nos dijiste esto desde el principio?». «Porque tenían que descubrirlo por ustedes mismos», respondió Isabela. «El conocimiento tenía que llegar de manera natural, orgánica. Si hubiera aparecido simplemente y les hubiera contado la verdad, nunca habrían creído. Nunca habrían hecho la investigación necesaria para que Carlos desarrollara la tecnología que eventualmente usaría para salvarme». María José se sentó pesadamente en el banco, abrumada por las implicaciones. «Entonces, estamos atrapados en un bucle temporal. Carlos desarrolla la tecnología porque descubre la fotografía, pero la fotografía existe porque Carlos ya desarrolló la tecnología». «Exactamente», confirmó Isabela. «Un bucle causal cerrado, pero uno que ha permitido que yo exista, que Carlos exista, y que ustedes tres descubran verdades sobre la naturaleza del tiempo que la ciencia aún no comprende completamente». El señor Jiménez, que había estado escuchando en silencio, con una expresión de asombro creciente, finalmente habló. «Entonces las historias de mi abuelo eran ciertas. Todo era cierto». Isabela se volvió hacia él con una sonrisa gentil. «Su abuelo era un buen hombre, señor Jiménez. Me cuidó durante todos esos años cuando estaba atrapada en el trance. Incluso cuando no podía responder, sabía que él estaba allí». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Elena, su voz llena de preocupación. «Si Carlos desarrolla esta tecnología, ¿qué más podría cambiar?». Isabela caminó hasta donde estaba Carlos y tomó su mano. Su toque era sorprendentemente cálido, completamente real. «Esa es tu elección», le dijo. «Ahora que conoces la verdad, puedes elegir no desarrollar la tecnología, puedes romper el bucle, pero si lo haces, desaparecerás», completó Carlos, comprendiendo finalmente. «Y posiblemente yo también». «Sí», confirmó Isabela, «pero también se eliminaría la posibilidad de que otros usen esta tecnología de maneras más peligrosas. El poder de alterar el pasado es demasiado grande para que cualquier persona lo posea». Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, contemplando la decisión más importante de su vida. Sus compañeros esperaron, entendiendo que esta elección tenía que ser suya. Finalmente, habló. «Isabela, has sido feliz. Durante todos estos años, atrapada entre el tiempo, ¿has encontrado alguna paz?». La niña consideró la pregunta cuidadosamente. «He tenido la oportunidad de observar el paso del tiempo de una manera que ningún ser humano ha experimentado antes. He visto a Madrid crecer y cambiar,
He visto a las familias nacer y florecer. He visto el progreso de la humanidad. En cierto sentido, he sido privilegiada, pero también has estado sola, observó María José. Sí, admitió Isabela, profundamente sola y cansada, muy cansada. Carlos apretó la mano de la niña. ¿Qué quieres que haga? Quiero que elijas lo que creas que es correcto, respondió Isabela. No por mí, no por tu familia, sino por el mundo. El poder de cambiar el pasado podría usarse para evitar tragedias, para salvar vidas, pero también podría usarse para crear nuevas tragedias, para alterar la historia de maneras impredecibles. Elena se acercó a ambos. Carlos, sea cual sea tu decisión, la apoyaremos. María José asintió. Has demostrado ser un hombre de principios durante toda esta investigación. Confío en tu juicio. Carlos miró a su alrededor. El jardín donde todo había comenzado, la casa que había sido testigo de un siglo de secretos, sus colegas que habían compartido este increíble viaje con él, y la niña que había esperado más de 100 años para esta conversación. Isabela, dijo finalmente, ¿existe alguna manera de liberarte sin crear la tecnología? ¿Alguna forma de romper el bucle sin condenarte a la no existencia? Isabela sonrió, y por primera vez parecía verdaderamente una niña de 8 años. Hay una manera, dijo, pero requiere que hagas algo que podría parecer imposible. ¿Qué? Preguntaron los tres al unísono. Tienes que olvidar, respondió Isabela. Todos tienen que olvidar. La investigación, los descubrimientos, las fotografías, todo. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Elena. Porque el bucle temporal no se completa solo con el desarrollo de la tecnología, explicó Isabela. Se completa con el conocimiento de que la tecnología es posible. Si ustedes olvidan lo que han descubierto, si las fotografías son destruidas, si no queda evidencia de que esto es posible, entonces el Carlos del futuro nunca tendrá la inspiración para desarrollar la tecnología. Carlos frunció el ceño. Pero eso significaría que esta conversación nunca habría ocurrido. Exactamente, confirmó Isabela. Es la única manera de crear una paradoja temporal que se resuelva a sí misma. Al olvidar el futuro, cambian el pasado. María José se levantó lentamente. Isabela, ¿qué te pasaría a ti en ese escenario? Viviría mi vida como estaba destinada a vivirla, respondió la niña. Crecería, me casaría, tendría hijos. Mi bisnieto Carlos nacería a través de la línea temporal natural, no a través de una paradoja. ¿Y serías feliz?, preguntó Carlos. Sería humana, respondió Isabela, con todas las alegrías y tristezas que eso conlleva. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. El grupo se quedó en silencio, cada uno contemplando las implicaciones de esta revelación final. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo el jardín con una luz dorada que parecía apropiada para este momento de despedida. ¿Cómo funciona exactamente?, preguntó Elena finalmente. ¿Cómo podemos elegir olvidar? Isabela señaló hacia la cámara digital de María José. La misma tecnología que capturó mi imagen en este jardín puede usarse para borrar los recuerdos. Las ondas electromagnéticas que forman las imágenes digitales pueden ser recalibradas para afectar los patrones de memoria en el cerebro humano. Eso suena peligroso, murmuró María José. No más peligroso que alterar el flujo del tiempo, respondió Isabela, y mucho menos peligroso que permitir que esta tecnología caiga en las manos equivocadas en el futuro. Carlos tomó la cámara de María José y la examinó cuidadosamente. ¿Qué necesito hacer? Ajusta la configuración a máxima intensidad de flash, instruyó Isabela. Luego, cada uno de ustedes debe mirar directamente a la lente mientras tomas una fotografía. El flash intenso, combinado con la frecuencia electromagnética específica de esta cámara, borrará los recuerdos de las últimas semanas. ¿Y las fotografías físicas?, preguntó Elena. Tendrán que ser destruidas, confirmó Isabela, quemadas para que no quede rastro. El señor Jiménez,
que había estado escuchando con creciente comprensión, se levantó del banco. «Señorita Isabela, ¿qué pasará conmigo? Yo no estuve involucrado en la investigación de la misma manera». Isabela se acercó al anciano y tomó su mano. «Señor Jiménez, usted ha sido el guardián de esta historia durante toda su vida. Ha mantenido viva la memoria de lo que pasó aquí. Si está dispuesto, también puede elegir olvidar. Pero si prefiere recordar, entiendo esa elección también». El señor Jiménez consideró la opción por un momento. Luego negó con la cabeza. «Creo que prefiero olvidar. He cargado con el peso de estas historias durante demasiado tiempo. Sería un alivio dejarlas ir». Carlos había estado ajustando la configuración de la cámara según las instrucciones de Isabela. «Antes de hacer esto», dijo, «quiero que sepas que has sido extraordinaria, Isabela. Conocerte, incluso en estas circunstancias imposibles, ha sido un privilegio. Para mí también. Has demostrado una sabiduría y una gracia que van mucho más allá de tus 8 años». María José asintió. «Sea cual sea la línea temporal que elijas vivir, espero que sea llena de felicidad». Isabela sonrió, y por un momento, su forma pareció volverse translúcida, como si ya estuviera comenzando a desvanecerse. «Gracias a todos. Han sido más amables conmigo de lo que tenía derecho a esperar. ¿Estarás bien?», preguntó Carlos, preparando la cámara. «Estaré perfecta», respondió Isabela. «Por primera vez en 100 años, estaré perfecta». Carlos levantó la cámara. «¿Listos?». Elena y María José asintieron, tomándose de las manos. El señor Jiménez se unió a ellos, completando un pequeño círculo frente a la cámara. «Adiós, Isabela», dijeron al unísono. «Hasta pronto», respondió ella, aunque todos entendieron que cuando se volvieran a encontrar sería en una línea temporal completamente diferente, donde ella sería solo una mujer normal, viviendo una vida normal. Carlos presionó el obturador. El flash fue más brillante que cualquier cosa que hubieran visto antes. Una explosión de luz que pareció iluminar no solo el jardín, sino el tiempo mismo. Cuando la luz se desvaneció, Carlos se encontró de pie en el jardín, con la cámara en las manos, sintiéndose extrañamente desorientado. Elena y María José estaban junto a él, parpadeando con confusión. «¿Qué estábamos haciendo aquí?», preguntó Elena, mirando a su alrededor con perplejidad. «No estoy seguro», respondió Carlos, guardando la cámara en su bolsa. «Creo que estábamos documentando la arquitectura histórica». María José se frotó la frente. «Tengo una extraña sensación de que hemos olvidado algo importante, pero no puedo precisar qué». El señor Jiménez se acercó a ellos desde la casa. «¿Encontraron lo que estaban buscando?». «Honestamente, no recuerdo exactamente qué estábamos buscando», admitió Carlos con una risa confusa, «pero creo que hemos terminado aquí». Sí, mientras se dirigían hacia la salida, Elena se detuvo un momento y miró hacia atrás al jardín. «¿Saben qué? Tengo la sensación más extraña de que este lugar es especial de alguna manera, como si hubiera sido testigo de algo extraordinario. Muchas casas antiguas tienen esa calidad», observó María José. «Es el peso de la historia». Carlos asintió, pero se detuvo al notar algo en el suelo junto al rosal. Era una pequeña fotografía en blanco y negro, aparentemente muy antigua. La recogió y la examinó. Mostraba a una mujer joven, hermosa, de pie frente a la casa. Llevaba un vestido de los años 20 y tenía una sonrisa radiante, como si acabara de recibir noticias maravillosas. «¿Qué encontraste?», preguntó Elena. «Solo una fotografía antigua», respondió Carlos, pero algo en la imagen lo tranquilizó profundamente. Probablemente se cayó de la colección de alguien. Guardó la fotografía en su bolsillo, sin saber por qué se sentía tan reacio a dejarla atrás. Mientras caminaban por la calle Serrano hacia sus coches, ninguno de ellos notó la figura en la ventana del segundo piso de la casa que acababan de dejar. Una mujer joven, con un vestido de los años 20, los despedía con la mano, su sonrisa llena de gratitud y paz. Isabela Aguirre había vivido una vida completa y feliz. Se había casado con un hombre bueno y amable. Había tenido 3 hijos y había visto crecer a sus nietos. Cuando murió a los 85 años, rodeada de su familia, sus últimas palabras fueron sobre un sueño que había tenido de niña sobre unos investigadores gentiles que la habían ayudado de una manera que nunca pudo explicar completamente. Carlos Joaquín
Mendoza Rivas, su bisnieto, se convertiría en un respetado historiador, especializado en la preservación de fotografías históricas. Nunca desarrollaría tecnología de manipulación temporal, pero encontraría formas innovadoras de restaurar y conservar imágenes del pasado. Elena Vázquez continuaría su trabajo como archivista, dedicando su carrera a asegurar que las historias del pasado no se perdieran para las generaciones futuras. María José Herrera seguiría siendo una de las expertas forenses más respetadas del país, ayudando a resolver misterios históricos con su meticulosa atención al detalle. Y en algún lugar del tiempo, en una dimensión que existe entre los momentos, una niña de 8 años con un sombrero de flores finalmente descansa en paz, sabiendo que su sacrificio permitió que el tiempo fluyera como debía fluir, natural y sin interferencias. La fotografía que Carlos encontró en el jardín se convertiría en una de sus posesiones más preciadas, aunque nunca pudo explicar por qué. La guardó en su escritorio durante años y a menudo se sorprendía mirándola durante momentos de reflexión, sintiendo una conexión inexplicable con la mujer sonriente de la imagen. Décadas después, cuando Carlos era ya un anciano, donaría esa fotografía al Archivo Municipal de Madrid, junto con una nota que decía simplemente: para que las futuras generaciones recuerden que incluso en los momentos más oscuros hay luz. La fotografía se archivó cuidadosamente, catalogada y preservada para la posteridad. Y si algún investigador futuro la examina lo suficientemente de cerca, podría notar algo extraordinario en los ojos de la mujer, un brillo de conocimiento, como si supiera secretos sobre el tiempo y la memoria que el resto del mundo había olvidado hace mucho tiempo. Pero eso, como dicen, es una historia para otro día.